hoy en la realización del juicio oral. Para efectos de audio les voy a pedir a los intervinientes pueden individualizarse. Comienzo por el Ministerio Público. Señor fiscal. Buenos días, magistrado. Fiscal Héctor Leiva Martínez. Magistrado, buenos días. Fiscal Alberto Chifel Márquez. Magistrado, buenos días. Abogada Marta del Mar Quijada. Bien. Más atrás, querellante representante de la víctima, le damos la palabra, por favor. Buenos días, magistrado. Abogado Sergio Arevalo Waddington. Querellante representante de la Intendencia Regional, le damos la palabra. Buenos días, señor presidente. El abogado Luis Hermosilla Osorio. Bien. Defensores, don Renato, le doy la palabra. Buenos días, señoría. El defensor Renato González Caro, en representación de la Machi Francisca Linconao. Bien, don Jaime, Jaime López Allende por la Machi Francisca Linconao. Mario, Buenos días, señoría. Mario Quesada Vargas por don Aurelio Catrilaf Parra. don Marcelo, Sería buenos días, Marcelo Pizarro por el Liceo Catrilaf Romero. don Humberto y don Ricardo, por favor. Magistrado, buen día. Humberto Ferri Gajardo por don José Manuel Peralino. Buenos días, magistrado. Abogado Ricardo Cáceres Setién, en representación de José Manuel Peralino. Bien, más atrás, señorita Manuela, por favor. Magistrado, buenos días. Manuel Arroyo por Sergio Catrilaf. Bien, don José Luis, Buen día, señoría. José Luis Correa Barraza, defensor de Hernán Catrilaf Yaupe. don Sergio Millamán, por favor. Buenos días, magistrado. Sergio Millamán por José Córdoba y desde ya aviso que el colega Guzmán se integrará durante la mañana. Bien, desde ya está autorizado. Don Pablo Ortega y don Rodrigo, por favor. Buenos días, magistrado. Comparece Pablo Ortega, mano salva por don José Tralcalcoche. Buenos días, señoría. Por don Sabino Catrilaf comparece Rodrigo Román. Bien, don Sebastián. Buenos días, su señoría. Por la defensa de Luis y Juan Tralcalquidel, Sebastián Saavedra Sea. Bien, y su asistente. Buenos días, su señoría, acompañando al abogado Sebastián Saavedra, Eduardo Painavilo Maldonado. Bien, los acusados se encuentran presentes, don Aurelio Catrilaf Parra, don Eliseo Catrilaf Romero. También lo hace la Machi Francisca Linconao Huircapán. También está don José Manuel Peralino Huinca. Más atrás, don José Arturo Córdoba Tránsito. También don Hernán Catrilaf Yaupe. Don José Sergio Tralcalcoche. Don Juan II Tralcalquidel. Don Luis Sergio Tralcalquidel. También don Sabino Catrilaf Quidel. Y don Sergio Marcial Catrilaf Marilef. Hernán Senén Catrilaf Yaupe también lo mencioné. Ahí está, bien. Bien. Reiterar a Gendarmería la instrucción dada el día de ayer para los medios de comunicación. Están autorizados para hacer captaciones fílmicas y fotográficas los primeros 5 minutos de cada día de audiencia y posteriormente deben ser instruidos para que puedan ocupar la sala especialmente acondicionada para atender a los medios de prensa. Recordar que estas audiencias están siendo íntegramente grabadas y transmitidas por el canal judicial. No obstante eso, si algún periodista u otro profesional de otro medio de comunicación desea permanecer en la sala, podrá hacerlo únicamente con bloc de notas. Y en el día de ayer se recibieron los alegatos de clausura por parte del Ministerio Público, también lo hizo el Gobierno Nacional y posteriormente el representante de la víctima. Toca ahora escuchar los alegatos de clausura de los defensores. No sé si hay algún orden, señores defensores. Bien. Sí. Lo hará entonces el defensor de la Machi Francisca Linconao. Sesiones de tiempo se va a ajustar a la hora, ¿no es cierto? ¿Sí? A la hora. Bien. Están desde ya también autorizados para hacer lecturas de precedentes, notas o algunas ayudas de memoria que puedan tener. Bien. Don Jaime, le damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Ahora sí. ¿Algo? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Su señoría, la Machi Francisca no tiene ninguna participación en la muerte del matrimonio Lusinger Macay. La Machi Francisca es inocente. Su señoría, hablemos de la participación atribuida a la Machi Francisca. De acuerdo a la versión que tiene la Fiscalía, la Machi Francisca se habría trasladado en camioneta la madrugada del 4 de enero del 2013 al domicilio del matrimonio. Dentro de esta dinámica se habrían bajado con un grupo de 30 personas en el Camino General López y ahí a pie hasta la Casa Siniestrada. Un trayecto de 530 metros, según lo dice el perito Aurelio Sepúlveda. El problema es que no hay rastros. La Fiscalía señala que esta vía de ingreso por el acceso vehicular de la Granja Lumahue se borraron los rastros por el paso de los vehículos que circularon toda la mañana y todo el día. Claro, pero eso es parcialmente correcto. Se pueden borrar los rastros
de huellas vehiculares, huellas plantares, pero no se puede borrar un corte de alambrada, tal como no se borraron los cortes de alambrada hacia el sur. ¿Hay cortes de alambrada? No. Ahí debieron haber pasado 30 personas en un ambiente de nocturnidad por los cercos, alambre de púas. No hay cortes de alambre, no hay jirones de ropa, con el clásico accidente que todos conocemos cuando tratamos de pasar por cercos de alambre de púas que se queda enganchada la ropa. Nada. No se ha señalado que se escaló por el portón de acceso, pero suponiendo que pudiese ser una explicación, su señoría, tampoco hay huellas plantares en el portón de acceso. Y ahí, naturalmente, no es una huella que habría desaparecido con el paso de los vehículos. Al contrario, ahí pasó la policía. Tendrían que haber visto si acaso hay una huella de escalada. Pasaron todo el día al lado de los portones. Si hay una huella de escalada, tendrían que haberla visto. No. Vale decir, vuestra señoría, 530 metros, paso de 30 personas, atravesando cercos de alambre, incluido un Celestino Córdoba en estado de ebriedad, sin ninguna huella. Pero eso no es todo. Hablemos de la ruta de escape. Se preguntó por esta defensa si se estableció cuánto tiempo demorarían los atacantes en recorrer el camino de regreso desde la casa siniestrada hasta las camionetas. La respuesta, no. Ninguna diligencia con esto. Tampoco se hizo reconstitución de escena, en ese sentido. Así no puede hablarse de corroboración. Si hay una vía probable, se haga esa vía probable, una reconstitución de escena o algún cálculo de cuánto podrían haber demorado. Otra vía probable, hagan otra reconstitución de escena, hagan el cálculo. Pero, su señoría, se trata de corroborar con esto, con lo relevante, con lo que comprueba la dinámica del hecho. No que corroboremos con lo obvio. Se corroboró porque hay un cruce de camino. Obvio que hay un cruce de camino. Se corroboró porque había un puente. Sí, el puente siempre estaba ahí. Se trata de corroborar con este tipo de situaciones, que realmente la dinámica es posible. Y esto es particularmente significativo en el caso de la Machi Francisca, porque era de las personas que tenía más edad y además la única mujer. Obviamente no tiene la vitalidad de una mujer joven ni un varón de 30 años. No tiene esa capacidad física. La huida hacia las camionetas, obviamente, con la policía que ya ha visto las llamas del incendio, tiene que ser rápida. Incluso el recorrido de don Jorge Andrés Lusinger hacia la casa, desde su casa, la vertiente hacia la casa de sus padres, ya nos da una estimación de tiempo. Aproximadamente 7 minutos. 7 minutos en que las personas que estaban atacando la casa patronal tienen que desplazarse hacia las camionetas. La verdad es que no son 7 minutos, es mucho menos. ¿Por qué? Por lo siguiente, por cuanto 7 minutos tienen que demorarse menos de 7 minutos, por cuanto, si se demoran 7 minutos, se van a encontrar con Jorge Lusinger. Y tienen que demorarse menos de 7 minutos porque en 7 minutos tienen que no solamente llegar a las camionetas, atravesando la vía que sea, una zanja, atravesando la vía que sea, cercos de alambre, sino que además tienen que abordar la camioneta, recorrer el camino General López hasta el cruce con 3 cerros y doblar a la derecha e irse en esta ruta que han dado la versión de la Fiscalía. ¿Y cuál es el inconveniente? ¿Por qué tiene que ser en mucho menos que 7 minutos? Porque don Jorge Andrés Lusinger ya viene en camino hacia el mismo cruce. Por lo tanto, vuestra señoría, al menos los tendría que haber visto. Volvamos a la Machi. Significa, vuestra señoría, que se le está pidiendo que haga un recorrido, este camino de regreso en esta supuesta ataque desde la casa patronal hasta llegar a las camionetas y poder volver en la huida en un tiempo récord. Se le está pidiendo, un imposible.
La dinámica de los hechos, vuestra señoría, ¿qué nos dice? Que la Machi Francisca Linconao no estuvo en la granja Lumagüe la madrugada del 4 de enero del 2013. Hablemos, su señoría, de la supuesta reunión en la casa de la Machi. Según la versión de la Fiscalía, la noche del 3 al 4 de enero del 2013 se habría llevado a efecto una reunión en la casa de la Machi y ahí habrían partido los acusados presentes aquí en 3 camionetas. Bueno, ya podemos señalar con certeza, prácticamente 100% de certeza, que no hubo reunión. ¿Por qué? Bueno, porque hay varios antecedentes que convergen en el mismo sentido. Primero, veamos las llamadas telefónicas. Se trabajó todos los tráficos de llamadas telefónicas acá. No hay nada que suponga una coordinación para una reunión. Todos nosotros tenemos alguna experiencia en una reunión de trabajo, una reunión de amigos, siempre hay algún tipo de coordinación telefónica. Máxime el dueño de casa. Aquí no hay ninguna coordinación. Segundo, tampoco se ha podido establecer los vínculos entre la Machi Francisca y los acusados de esta causa, salvo naturalmente lo que ya está muy reconocido, como esto del señor José Tralcalcoche, que ella explicó que ya lo conocía antes, y en cuanto al señor José Manuel Peralino, lo conocía, pero más bien el vínculo de la Machi Francisca era con Alejandro Peralino, no con José Manuel, sino que más bien era con Alejandro, su hermano. Se ha hablado que también firmó un acta en algún minuto con Sabino Catrilaf. Vuestra señoría, la explicación está bastante lógica. Vino un alto personero de gobierno a hablar con las comunidades de varios temas distintos. Cada uno habló de su tema. La Machi Francisca habló del Cerro Rahue, el señor Sabino me parece que habló respecto del canal Itinento, y otros hablaron de otros temas. O sea, que hayan estado en una firma en la misma reunión no significa ni siquiera que hayan coincidido. Incluso más, todo lo contrario. Aquí nos deja claro que no son los mismos intereses. Ellos están preocupados de cosas distintas. Por lo tanto, no se ha aprobado la vinculación con el resto de los acusados, salvo lo que acabo de señalar. Tercero, la versión que presentó la Fiscalía dice que la Machi habría hecho una llamada a las 20 horas para que llegara una camioneta. Y llegó una camioneta llamada por la Machi. Bueno, no hay llamada a las 20 horas. Hay llamada a las 19:33 horas y a un sobrino, el señor Eduardo Huinca. Nada que ver con esa llamada que habían dicho anteriormente, que tenía esta versión de la Fiscalía. Cuarto, ¿por qué no hay reunión en la casa de la Machi Francisca? La presencia de Celestino Córdoba en la casa de la Machi ya está descartada. Las parejas de Celestino, doña Tatiana Córdoba y Luis Mellanao, señalan que él se retira de la casa a las 10 de la noche. Pues bien, tendría que haber estado a las 10 de la noche ya en la reunión en la casa de la Machi. Eso no se entiende. No puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Un lugar que está separado aproximadamente 6 kilómetros en línea recta. Naturalmente que por los caminos es más. Además de lo anterior, Celestino Córdoba fue encontrado en estado de ebriedad. No hay ningún antecedente de consumo de bebidas alcohólicas en la casa de la Machi, que fue allanada al día siguiente. No hay garrafas, no hay botellas. Incluso la misma versión, si seguimos la misma versión que se le atribuye al señor José Peralino, también él no habla de consumo de bebidas alcohólicas. Celestino Córdoba no fue a la casa de la Machi. Quinto, ¿por qué se descarta la reunión? El informe 301 de la PDI, que se efectuó precisamente para corroborar esta versión escrita que se atribuye a José Peralino Huinca, preguntado por la defensa, el policía Leiro dijo que ningún testigo vio 3 camionetas en la casa de la Machi Francisca. Ningún testigo vio el paso de vehículos por el callejón que conduce de la casa de la Machi Francisca
al Camino Tres Cerros. Bueno, tampoco hubo testigos en el Camino Tres Cerros. Y hay casas entre medio. Hay casas entre la casa de la Machi Francisca y el Camino Tres Cerros, así lo declaró el policía. No, en resumen, no pudo corroborar la reunión. Sexto, y eso es muy relevante, a pesar de que es un argumento que realmente no, por así decir, no es completamente verídico, pero lo voy a explicar. De ser cierto lo que dice el señor Gaete Truán, de ser cierto que entrevistó a un testigo que afirma haber oído murmullos de conversaciones hacia la casa de la Machi, pero no menciona, si es así, si existe este testigo que escuchó murmullos hacia la casa de la Machi a 50, 100 metros, debió haber visto una reunión de 30 personas hablando en mapudungún y en castellano y 3 camionetas. Escuchó murmullo, naturalmente tuvo que haber sido testigo de esa reunión. No lo fue. Y ese señor estuvo toda la tarde, de acuerdo a lo que dijo el señor Gaete Truán. Finalmente, frente a ello, aparece completamente coincidente y verosímil lo que ha señalado la Machi Francisca. Su hermana doña Juana y doña Francisca del Carmen, quienes declararon que la noche del 3 de enero del 2013 nadie llegó a sus casas, tampoco camionetas. Incluso las personas que habitualmente concurren a ver a la Machi Francisca estaban avisadas que no iba a ver a nadie. Incluso se da la razón, que además coincide con todo el resto de declaraciones. No iba a recibir a nadie porque se encontraba cansada después del Ney Correhuen, una ceremonia mapuche que dura 2 días y su noche. Y además estaba enferma. Y vuestra señoría, en el registro del video, nosotros podemos ver que la Machi Francisca anda con estos parches de papa que llaman, que la gente del campo usa cuando está enferma. Por lo tanto, vuestra señoría, se corrobora toda la versión de estas damas. Por lo demás, vuestra señoría, se ha tratado de bajarle el perfil a la declaración de ella, porque son parientes. Pero su señoría, tenemos absoluta constancia que esas personas estaban el 4 de enero del 2013 en la casa de la Machi. Hay constancia visual. Vuestra señoría, nunca hubo 3 camionetas, nunca hubo reunión. Hablemos de las vías de huida. Hablemos del trabajo que hizo el mayor Ramírez. El mayor Ramírez hace todo un trabajo del sitio de suceso, fundamentalmente habla de huellas de zapatos. Hay algunas huellas de zapatos que son bastante obvias, de zapatos de trabajador agrícola, obviamente que va a haber. También hay huellas de zapato deportivo. Pero vuestra señoría, en este derrotero que hace el mayor Ramírez, me quiero concentrar en 2 puntos, que son 2 puntos que menciona el perito Aurelio Sepúlveda. El perito Aurelio Sepúlveda los coloca en su trabajo y los coloca como el punto 16 y el punto 17. Los últimos 2 puntos. El punto 16, que es el punto más cercano al domicilio de la Machi Francisca Linconao, y está a 1100 metros de distancia, corresponde a una vaina de escopeta. En realidad, como rastro, la verdad es que es difícil darle valor, por la muy sencilla razón que la vaina de escopeta es el producto de un mecanismo de disparo, de un proceso de disparo. Si se lo queremos atribuir a las personas que estaban huyendo desde la granja Lumahue, es obvio que esas personas quieren pasar desapercibidas. Ya obviamente tienen que tener la sospecha o la seguridad que la policía está ahí. No van a hacer un ruido para delatar su posición. Entonces la verdad es que se ve bastante incompatible esto que haya una vaina
que da cuenta de que hubo un disparo. A mi modo de entender, lo más probable es que haya sido una vaina de un cazador, que hay bastantes, y en realidad eso ya es un tema de costumbre del campo, de salir a cazar. Pero bueno, sea como fuere, hay un punto 16 que fija el señor Aurelio Sepúlveda, de acuerdo al rastreo del señor Mayor Ramírez. Y me quiero referir entonces al punto 17, vuestra señoría, ¿por qué es relevante esto? Porque del punto 16 al punto 17 hay que ir en dirección sur-poniente. Sur-sur-poniente. Estamos hablando que estamos en la altura del Cerro Rahue. Y en ese punto 17 lo que se encuentra es una huella de zapato deportivo bastante parecido, similar, por lo menos el carabinero lo encuentra similar, a otras huellas que ya se habían encontrado con anterioridad, por lo tanto lo encuentran de interés. Pero en el punto 17 ya comienza un ripio, ya el camino es más duro, no, es más difícil encontrar más huellas, hay ripio, dicen que hacia allá hay comunidades indígenas, deciden que deben devolverse desde el punto 17. Y aquí, vuestra señoría, el punto 17 coincide con varias cosas. En primer lugar, cuando se le pregunta a la testigo Juana Linconao respecto de caminos, como conocedora del sector, que partan del Cerro Rahue, ella dice que sí, que hay un camino que parte del Cerro Rahue, el camino Rañico, coincidente con este camino que encuentran y que ya después se devuelven. Pero además, vuestra señoría, no solamente ello, sino que además el trabajo que hace la PDI en el sitio en este sector, las pesquisas que realiza la PDI dan cuenta de un testigo que se llama Esaú Linconao. Ojo, es un testigo que tiene nombre y apellido y sabemos que vive ahí. Y que lo entrevistó la PDI, tengo entendido que el policía Leiro. Y este testigo señala haber visto precisamente gente corriendo hacia Rañico, coincidentemente. Pero más todavía, hay varios puntos de coincidencia. Además de lo anterior, resulta que hay una línea de investigación que se ha denominado la línea de investigación Carmen Trangol. Y esta línea de investigación paralela señala que hay personas que fueron vistas en el sector en una actitud que podríamos denominar sospechosa, por algo se siguió esa línea de investigación, y que viven hacia Rañico, precisamente hacia Rañico. Qué coincidencia. Incluso el abogado que defiende al acusado José Manuel Peralino presentó el informe planimétrico 424, realizado por Cristian Silva, de la CRIM. Hago presente esto porque la Fiscalía no lo presentó, este peritaje. Y da cuenta que en este sector precisamente están más cerca de este punto 17, de hecho mucho más cerca que de la casa de la Machi, los domicilios de Daniel Cayunao, Amador J. Full y Pedro Cayunao. Todos que viven hacia Rañico, Quilaco, dijo Leiro, Villegas lo confirma. Por lo tanto, vuestra señoría, ya hay varias coincidencias en ese último punto, varios focos de atención, varios indicios provenientes de distintos orígenes, de distintas fuentes, van coincidiendo en que efectivamente hay un camino que conduce a Rañico y ahí se escuchó gente corriendo. Y además hay una persona que señala nombres de personas que viven ahí. Bueno, ya, pero ¿qué tiene que ver esto con la Machi Francisca Linconao? Bueno, su señoría, es muy relevante porque se nos habla de huellas de huida
y por todos lados se ha querido introducir por la Fiscalía que todo coincide hacia la casa de la Machi Francisca. Bueno, ya he dado el dato que todos conocemos, 1.100 metros de distancia. Pero además, vuestra señoría, la dirección es distinta. Tendríamos que pensar que la dirección del rastreo es al surponiente y luego se devuelven al hito anterior y parten en línea recta al norponiente, a la casa de la Machi. Desde el punto 16, no sé por qué se devolvieron al punto 16, pero desde el punto 16 trazan una línea recta. ¿Por qué una línea recta? Bueno, en realidad es bastante fácil decir por qué. Y van a la casa de la Machi. Ahora, ¿por qué la línea recta? Si esta línea recta nos dice bastantes cosas. Bueno, primero, da la impresión como que prácticamente casi el objetivo es ese. ¿Cómo llego? No sé, da lo mismo, pero te quiero llegar allá. Línea recta, ¿por qué? Toda la ruta de escape se ha hecho por caminos. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con la ruta que ha trazado la policía. Podemos decir que a lo mejor no es tan interesante, no es tan firme, pero se hace por caminos, por algún sendero. Es decir, se sabe que por ahí, por último, hay donde pasar. En el caso de la altura del Cerro Rahue hasta el domicilio de la Machi Francisca Linconao, no hay camino recto. ¿Quién lo dice? Lo dice doña Juana Linconao, la misma que nos aporta un dato que está coincidente con el rastreo y es coincidente con otros medios de prueba. Ella dice la verdad. No hay vía recta, porque también el mismo policía Gaete en algún minuto, contrastado por una defensa, dijo que en realidad ahí hay una quebrada. No hay camino recto, vuestra señoría. Por lo tanto, en la pregunta de ¿la huella del rastreo conduce a la casa de la Machi? No. La respuesta es, la huella del rastreo no conduce a la casa de la Machi. Y esto es muy relevante, vuestra señoría, por otro tema. A ver, porque aquí la Fiscalía ha señalado que la orden de entrada y registro en la casa de la Machi fue conferida por un juez de la República. Sí, efectivamente, pero no es ese el punto. Sí sabemos que fue conferida al juez de la República, pero todos sabemos cómo funciona esto. Y naturalmente el juez tiene que hacer fe de lo que dice el fiscal. El fiscal hace fe de lo que dice, en este caso, el coronel Larrondo. Y el coronel Larrondo él no fue a hacer un rastreo, no fue a ver testigos. Él entiende que lo que le informan es la realidad. Vuestra señoría, ya tenemos un indicio que no es verídico. La huella del rastreo no conduce a la casa de la Machi Francisca. Otro dato adicional. Cuando nosotros estamos viendo el video y estamos viendo como un policía, no ubico bien su nombre, un policía le está tratando de explicar, incluso de buenas maneras, a la Machi Francisca, porque ellos están ahí haciendo un allanamiento, le explica el policía y dice, venimos haciendo un rastreo, venimos de allá del cerro. Y doña Juana le hace una pregunta. Bueno, si vienen de allá, ¿por qué entonces aparecieron por el otro lado? ¿Y cuál es la actitud del policía? Se queda callado, se queda como desconcertado y pasa otra cosa. O sea, algo así como, sí, efectivamente, no venimos del cerro. Es muy decidor, vuestra señoría. ¿Qué nos va quedando entonces para justificar un allanamiento en la casa de la Machi Francisca Linconao? Declaración de testigos. Pero ahora aquí viene otro aspecto. No se trata de un testigo como el que señaló la PDI. Es un testigo que no se le preguntó el nombre, que, ojo, que no fue ratificado por la PDI. Ojo, la PDI hizo un rastreo de testigos y no encontró ningún testigo que se pareciera a este. Y un testigo que además no está en ningún informe policial. Y a este testigo, ¿por qué es así? ¿Por qué no tiene nombre? ¿Por qué no está en ningún informe policial? Porque se le aplican unas medidas de seguridad, unas medidas de protección súper extrañas, que están en un código que yo desconozco. Un código que dice que
para medida de protección, se puede ocultar el nombre del testigo a los fiscales, al coronel Larrondo, a todo el mundo y no preguntárselo. No hacer ningún control de identidad y no usar ningún medio que da el Código Procesal Penal. Una medida de protección que no está en el Código Procesal Penal, no está en la Ley 18.314, no está en los instructivos de la Fiscalía, no está en ninguna parte. Y no lo informa. Y no hay ningún informe policial que diga eso. Bueno, ya un testigo cuya existencia por lo menos nos merece duda. Pero hay otra cosa, y este testigo estrella del señor Gaete Truán, y por eso yo decía que en realidad yo la verdad es que creo que no existe. Hay algo muy decidor respecto a este testigo estrella, su casa, donde vive. Porque hay una constancia escrita, respecto del audio del defensor de don Aurelio Cachilaf, que en el minuto 29:05 se le pregunta, bueno, ¿dónde está la casa de este testigo tan esquivo? Bueno, contesta de dos maneras. Dice que, y aquí me permito reproducir, la casa de este testigo está al suroriente desde la casa de la Machi. Al suroriente desde la casa de la Machi. Luego se le pregunta al revés. Desde la casa del testigo, ¿dónde está la casa de la Machi? Y la respuesta, la casa de la Machi está en diagonal hacia el poniente. Es decir, desde dos posiciones dice lo mismo. ¿Qué pasa con esto? Se le pregunta al perito Aurelio Sepúlveda qué propiedad hay a 50, 100 metros en esa ubicación. Respuesta del perito, con el mapa de Google Earth, no hay casas, no hay construcciones. Vale decir, no solamente tenemos que pensar que tiene todos estos problemas de este testigo, sino que además está en una casa que no existe. Bueno, ¿qué pasa con este testigo? La verdad es que tenemos que asumir dos realidades. Primero, supongamos que el testigo existe. Bueno, sería muy favorable para la causa de la Machi Francisca, porque significa que un testigo que está a 50, 100 metros no vio la reunión, y que estuvo toda la tarde, no vio la reunión de 30 personas, no vio 3 camionetas. Y por lo tanto se descarta la existencia de la reunión y la existencia de las camionetas. Sería bastante positivo. Pero el problema es que si creemos que el testigo no existe, entonces no tenemos cómo justificar el allanamiento. Ya no hay ningún indicio que justifique el allanamiento. Y volvemos a la línea recta. Ahí está el objetivo. Vamos a llegar ahí. ¿Cómo? No sé, da lo mismo, da igual. Pero vamos a llegar ahí. Y ahí es algo muy grave, porque significa que eso es un allanamiento inducido con informaciones falsas. Y aquí abordamos otro punto que en realidad es muy delicado, pero es necesario abordarlo, su señoría. La teoría de la implantación de pruebas. Bueno, en nuestra región, cada vez que se hablaba de una implantación de pruebas, generalmente se respondía con algún tipo de sonrisa un poco burlona, un movimiento de cabeza. Era algo que en realidad no tenía ninguna cabida. A ver, estamos en un Estado de Derecho, Carabineros no hace esas cosas. No hablemos de eso. Ni siquiera se entraba a discutir. Pero el hecho, y una confianza en la institución policial, Carabineros no hace esas cosas. Bueno, el hecho es que está en discusión una formalización, tengo entendido que se ve en la Corte, respecto de altos oficiales ¿de quién? De inteligencia. Coincidente con la gente que le da los datos al señor Larrondo, al coronel Larrondo. De inteligencia, altos oficiales de inteligencia que van a ser formalizados. ¿Y formalizados por qué? Por asociación ilícita. ¿Y asociación ilícita de qué? Para plantar pruebas en contra de imputados mapuches. En realidad, debo hacer una corrección. No son altos oficiales de inteligencia, son ex altos oficiales de inteligencia. Porque estos hechos graves, por decirlo menos, ya tuvieron consecuencias. Toda la plana mayor de inteligencia ya está en retiro. La dirección de inteligencia
fue reducida, sacada de investigación de causas. Ya han habido entonces consecuencias. Mi representada, la Machi Francisca, cuando se inicia el juicio, señala que ha sido víctima de un montaje. Me hago cargo de eso. Primero diré que efectivamente la defensa sostiene que hay diversas probanzas, indicios múltiples que conducen en forma casi inequívoca a concluir que las evidencias que se encontraron en el domicilio de la Machi Francisca fueron implantadas por terceros para inculparla de la comisión de determinados delitos. Recordemos que todavía no queda claro por qué fueron a allanar. Obviamente que la plantación de pruebas es un hecho delictivo, que puede calzar en varios tipos penales, pero es un hecho delictivo. El problema es que no se ha hecho ninguna investigación al respecto. Desde ya no se pueden identificar determinados funcionarios policiales. Su señoría, no se han hecho diligencias tan simples como, por ejemplo, oficiar al mando de Carabineros para que diga cuáles son los funcionarios de inteligencia que participaron en ese allanamiento y cuáles eran sus funciones. No se ha hecho ni siquiera un oficio preguntando eso. No se puede pedir a la defensa que acredite la existencia de un delito. Podemos acreditar a lo mejor la existencia de hechos, pero no la existencia de un delito, porque es un contrasentido que la defensa acredite la existencia de un delito. Además, la defensa no tiene instrumentos investigativos o legales para acreditar la existencia de un delito. Solamente nosotros podemos, bajo el paraguas de la duda razonable, establecer hechos que son un fundamento serio para una teoría de implantación de pruebas. ¿Cuáles son estos sustentos serios de una teoría de implantación de pruebas? Bueno, primero, en este caso, diremos que no es nuevo. Ya se viene planteando en relación a este allanamiento hace bastante tiempo. No es una tesis oportunista de la defensa que estemos utilizando un mal momento de Carabineros para plantear esta tesis. No es oportunista, desde 2013. Ya hubo un juicio oral en el año 2013 por tenencia de armas y municiones. Y en realidad, vuestra señoría, el fiscal ha hecho una explicación que yo considero un poco liviana. Dice, ese juicio fue por tenencia de armas y municiones. Sí, estamos claros, digamos, esa fue la calificación jurídica. Pero lo que pasa es que la incautación es la misma. El mismo lugar donde se sacan los fierros, de ahí se sacaron el pasamontaña. De ahí se habría sacado los panfletos, que no están. Adelanto que no están. Y que ahora son pruebas de cargo contra mi representada, por lo tanto tiene bastante relación. Es la misma incautación, el mismo día, el mismo lugar, el mismo procedimiento, por lo tanto tiene bastante relación. En su oportunidad, la Fiscalía dijo que no había montaje, y lo dijo expresamente, no hay montaje. El querellante Intendencia dijo algo más o menos similar. ¿Por qué razón? Dice, bueno, porque estamos en Estado de Derecho. Esa es la razón que da. Vale decir, la razón es que Carabineros no hace esas cosas. Bueno, la Machi fue finalmente absuelta en sentencia del 18 de octubre del 2013. Pero esta sentencia deja algunos detalles importantes y que a este momento nosotros no nos explicamos cómo la Fiscalía no inició tal vez una investigación, porque hay algunos detalles que son bastante significativos. Primero, detalla esta sentencia que por de pronto señala que el registro de la ruca se hace, abro comillas, se hace sin la presencia de algunos de los moradores, como sí había sucedido en el ingreso de las otras construcciones. Cierre de comillas. Las mismas dudas que se nos presentan ahora. Ya las había dicho el Tribunal Oral, otra sala de este Tribunal Oral, el 2013. También señala esta sala del Tribunal Oral que un funcionario de inteligencia ubicó las especies, pero, abro comillas, de los testigos, ninguno de los carabineros
tiene antecedentes del momento en que fueron encontrados, ni siquiera el nombre del funcionario civil que lo habría encontrado. Las mismas dudas que estamos planteando ahora. La duda, ¿quién ingresó primero a la ruca? No es una línea nueva de investigación, ni es sorpresiva, ni es oportunista. Ahora, en su oportunidad, ¿qué dijo el fiscal? Endosó a la defensa la responsabilidad. El fiscal dijo, no hay montaje, estamos en Estado de Derecho, y si la defensa quería plantear eso, debió haber hecho una denuncia. Tal vez era válido el 2013. No voy a entrar a discutirlo. Yo creo que no, pero supongamos que sí era válido el 2013, y la defensa debió haber hecho una denuncia. Ya, pero a partir de ese minuto ya ese argumento no es válido. Ya no es válido el 2016, mucho menos el 2018. Otro dato más, su señoría. Respecto de este mismo allanamiento, mi colega Renato González, el 2017, y hay registro de ello, le dijo al fiscal que cualquier delito que se hubiese cometido en relación a este allanamiento estaba en vías de prescribir. Y lo invita a investigar esta situación. Bueno, no se investigó nada. Bueno, hablemos entonces de cuáles son las probanzas, indicios que han surgido en el juicio y que pueden sustentar una teoría de la implantación de pruebas. Primer indicio, las declaraciones de 3 testigos, la machi Francisca Linconao, su hermana Juana, su sobrina Francisca del Carmen Linconao. Las 3 coinciden en el hecho que ocupan la casa, específicamente la ruca, y que momentos antes del allanamiento no existían estas especies en la ruca. Más todavía, son enfáticas y son específicas en señalar que efectivamente había una caja de cartón, pero esa caja de cartón estaba vacía y que estas especies que se vieron, los fierros, los guantes, el pasamontaña, aparecen después del ingreso a Carabineros. A mayor abundamiento, volvemos al fallo del 2013 en relación a este. ¿Qué dice la sentencia? La sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, y abro comillas, hace verosímil lo expuesto por la machi Francisca y su sobrina Francisca del Carmen, en orden a que nada sabían de la existencia de dichas armas y cartuchos, estamos hablando de ley de control de armas, no obstante se hubiese hecho aseo. Cierro comillas. Y sigue dando las razones por las cuales no va a condenar a la machi y la va a absolver. Primer indicio. 3 declaraciones contestes de personas que indican que antes del allanamiento no habían esas especies en la ruca. Segundo indicio, la presencia de un funcionario civil de polera verde, jeans azules, mochila, que ingresa a la ruca antes del hallazgo. El registro audiovisual del allanamiento se puede apreciar que entra a esta construcción solo esta persona de civil, de polera verde con mochila. Y se puede apreciar que al momento de ingresar levanta el codo haciendo un ademán de sacarse la mochila. Tras él lo sigue un hombre, también policía, porque todos los de civil eran policías, de inteligencia, de contextura gruesa y polera celeste. Y con una actitud muy sospechosa, porque todos están allanando, pero ese señor no está allanando, está prestando una cobertura. Viene atrás del de polera verde, mira para todos lados. No sé qué quiere mirar, si a los 2 lados hay carabineros de uniforme. No sé si estaría mirando justamente a los otros carabineros. Va a ingresar a la ruca, pero antes de ingresar, cuando ya ha ingresado el de polera verde a la ruca, lo sigue el de polera celeste. Va a ingresar a la ruca el de polera celeste, pero antes de ingresar a la ruca, hace una última mirada al costado izquierdo, donde hay otros carabineros. Y no ingresa a la ruca, da un paso y cierra la puerta. Su señoría, ¿es actitud de un policía que está allanando? ¿O es actitud de un policía que está cubriendo algo? Que está haciendo una vigilancia, que está prestando una cobertura. Bueno, la Fiscalía ha tenido 5 años para averiguar quiénes son esos policías. No sabemos sus nombres. Entonces, muy sospechosa esa actitud de este policía. Ahora, si nosotros fijamos, como dice el Tribunal Oral, esa sala, el resto de las construcciones, las puertas abiertas. Completa transparencia. La función de este policía no es registrar, claramente, sino hay que cerrar la puerta y hacer un resguardo.
¿Resguardo para qué? Bueno, saquemos las consecuencias. Vamos al levantamiento de las especies. 20 minutos. Ya, correcto. No sé. Vamos a... Segundo indicio, la presencia de un no identificado. Tercer indicio, que sustenta una teoría de implantación de pruebas, constituido por la maniobra del policía de contextura gruesa y polera celeste que le impide el paso a la señora Juana. Vamos justamente a la dinámica de los hechos. Situémonos en los dormitorios, en el living comedor. Las personas de la casa están mirando todo lo que hacen los policías, cómo registran. Completa transparencia, nada que hablar. Pero cambia completamente en la ruca. Aquí este señor se coloca al frente y hay algo muy sospechoso. Hay una voz masculina que dice que no entre, que no entre. Se escucha claramente. Pareciera decir también, soldado, ponte ahí. Y él, acto seguido, se coloca frente a doña Juana y no le deja pasar a la ruca. Vuestra Señoría, esto es más que un mero incumplimiento del artículo 212, por cuanto aquí hay una maniobra para impedir el acceso. No es que no se le informó, no se le permitió. Hay una maniobra para evitarlo. Vamos entonces al cuarto indicio que sustenta una teoría de implantación de evidencia. El hallazgo mismo de las especies, en especial los panfletos de consignas contra los Lusinger. El sargento Marco Gaete, de quien podemos deducir que vestía de rojo porque él mismo dice que retiró un cuchillo, y nosotros lo vimos acá, dice que el personal de la BOCAR encontró una escopeta artesanal, guantes, panfletos, gorro de lana. El mayor Ramírez declaró acá que fue la persona que levanta, vestida de uniforme, no es la persona que ingresó entonces de civil, el vestido de uniforme. La cadena de custodia, que es la cadena de custodia 1811538, señala que los panfletos se encontraban en un bolso de tejido artesanal y se recogen de una bodega junto a un cuaderno azul. En realidad, vayamos al registro audiovisual porque no coincide nada. En el video incorporado por la defensa y que se llama allanamiento, se aprecia en el minuto 11:10 un policía de civil de rojo, que es el sargento Caete, que sale de la living comedor con un cuaderno azul en la mano. Vale decir, el cuaderno azul lo sacaron de otra parte, no de la bodega. Pero lo más relevante, su señoría, junto con la cadena de custodia del cuaderno azul están los panfletos, y ahí no se ven los panfletos. No se ven junto al cuaderno azul, no se ven en la caja de cartón en la ruca, no aparecen en ninguna parte. La Fiscalía nos presenta una prueba completamente separada de la realidad. Cadena de custodia, bolso artesanal, cuaderno azul y panfleto en la misma cadena de custodia, incautado al mismo tiempo en el mismo lugar. No es así. Vimos nosotros que no es así. Una imagen es bastante clarificadora. Los panfletos no están, no existen. Ya. Por lo tanto, en relación a las especies incautadas hay contradicciones y hay vicios de que ya a estas alturas son demasiado ostensibles, vuestra señoría. Ya se pueden verificar de que no fue la incautación como ellos dicen. Y sobre todo, vuestra señoría, respecto a los panfletos, no hay panfletos. Entonces se hace la verosímil lo que dice la familia de la Machi Francisca. No hay panfletos. Nunca hubo panfletos. Además, tenemos que considerar que hay otra irregularidad. Si ya tenemos irregularidades, ya hay otra irregularidad respecto a los panfletos. Aumentaron los panfletos. Podemos entender que disminuyan, porque, bueno, hay diligencias que pueden perderse por ahí, pero no que aumenten. Más todavía, se presentó una prueba nueva por la defensa. Y parte de esos panfletos, una imagen, corresponde, vuestra señoría, a una imagen sacada desde Wikipedia, impresa, en una casa donde no hay impresora. Una segunda imagen está contenida, la segunda imagen, que es un cartel, está contenida en un reportaje del diario Austral de una fecha posterior, del 13 de enero del 2013, prueba incorporada por la Fiscalía. Por lo tanto, ¿estaban o no estaban los panfletos en el domicilio de la Machi? No estaban en el domicilio de la Machi. Creo que la prueba audiovisual es demasiado contundente.
y coincide con lo que dicen los habitantes de la casa. Pero hay más. Quinto indicio. Y ahí llegamos a la orden de entrada y registro. Es decir, los antecedentes entregados al coronel Larrondo que nosotros decimos que no son reales. La irregularidad es en cuanto a los antecedentes que se le entregan al coronel Larrondo. En estrado, el sargento cadete contrastado con una declaración anterior dice que se pidió la orden de entrada y registro porque las huellas conducían a la casa de la Machi. Ya sabemos que las huellas no conducían a la casa de la Machi. No se tiene el testimonio del señor Larrondo, no lo trajo la Fiscalía. De acuerdo a lo señalado en la sentencia del 18 de octubre y algunas declaraciones prestadas, tampoco son coincidentes. El capitán Beltrán, de acuerdo a esa sentencia, se reproduce, abro comillas, él pidió la orden de entrada y registro porque personas indicaban que individuos se habrían escondido en esa casa, más las huellas daban hacia allá. Pero en la misma sentencia se reproduce que el capitán Beltrán dice que finalmente no hay rastros. Beltrán es de inteligencia, junto con Gaete y Galdame. Ya sabemos que hay 1.100 metros. En cuanto a los individuos que habrían huido del delito de la granja Lumahue, la misma sentencia dice no se aportaron más antecedentes. Entonces, queda la declaración del testigo anónimo del señor Gaete, lo único que queda. Pero, vuestra señoría, naturalmente que lo que todo parece indicar que no existe ese testigo anónimo. No lo comprobó la PDI, no sabemos dónde está, no quedó en informe policial, no existe. No es que sea anónimo. Todo parece indicar que no existe. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Y aquí llama la atención que dijo el sargento Gaete que la Machi estaba en la mira de Cipolcar desde el año 2008, cuando dijo que era de interés investigativo y policial, dijo el sargento, porque una vez tuvo un problema con una persona de la zona, un agricultor, y por ello era conocida. Así lo dice el sargento Gaete, señalando que era el problema que tuvo con el señor Taladrí. El hecho, vuestra señoría, los paralelos pueden ser odiosos, pero lamentablemente saltan a la vista. Además, recordemos, vuestra señoría, dentro de ese recorrido de 1.100 metros hay otras casas también. Bueno, pero hace 5 años se planteó algo muy parecido por esta defensa a lo que ocurrió con la operación Huracán. Vale decir que Cipolcar había efectuado plantaciones de prueba a dirigentes mapuches. Se podrá decir que no es el mismo caso, que es muy anterior, muy lejano en el tiempo, pero recordemos que la formalización que debiera hacerse próximamente es por asociación ilícita. Y la asociación ilícita, desde su esencia, la permanencia en el tiempo, la organización y la jerarquía. Vuestra señoría, es perfectamente sustentable una tesis de plantación de evidencia. Más todavía, si la Fiscalía no hizo ningún esfuerzo por contrastar. Todavía subsisten las dudas, vuestra señoría, eso por lo menos es muy sospechoso y a modo de entender de la defensa, sí, merecía investigarse una tesis de implantación de evidencia. Bueno, vamos a la calidad de las pruebas aportadas y con esto ya vamos terminando. La imputación de la Fiscalía se ve respaldada por las declaraciones de 3 testigos, Leiro, Vilche y Villegas, que reproducen 2 declaraciones anteriores escritas, prestadas ante la Fiscalía. Declaraciones que ya sabemos que hubo una tercera declaración, el mismo colega Tenorio dijo que había estado presente en la tercera declaración. ¿Ya? No incluyo Grimaldi porque Grimaldi dijo algo que es muy obvio, que Peralino sabía que tenía la Machi Francisca y que vive en el sector Rahue. Sí, es cierto, vive en el sector Rahue. No dijo ninguna otra información. Frente a esto, la defensa ha planteado la declaración de la Machi y 2 testigos presenciales. 2 testigos que sabemos que estaban ahí, que hay un registro visual que estaba ahí, quienes señalan que nunca hubo reunión ni llegaron vehículos. Resulta obvio decir que la calidad de la prueba de descargo es superior a la calidad de la prueba de cargo. Testigos presenciales, por mucha libertad que se tenga, es mejor que una prueba de testigos de oídas. Más todavía, la Machi Francisca y su sobrina incluso tenían declaraciones anteriores, más valiosas todavía, declaraciones judiciales anteriores. ¿Qué dice la Fiscalía? Solamente dice que son parientes.
Pero me voy a referir, vuestra señoría, a doña Juana Linconado. ¿Quién es doña Juana? Es una mujer trabajadora. Se dirá que es hermana de la Machi y para restarle valor a su declaración, pero en realidad merece toda la confianza y credibilidad. Es una persona que trabajó para los Lusinger, es una persona cercana a los Lusinger. Don Bernie y doña Vivian, quienes le dieron una confianza mayor, cuidar su hogar, cuando estaban sus hijos que todavía no eran adultos, sus hijos pequeños. Muchos años trabajando con el matrimonio Lusinger, Macay. ¿Y antes de dónde venía? De trabajar con otro señor, Enrique Lusinger. Muchos años trabajando con Enrique Lusinger. Y posteriormente, ya incluso cerca de este allanamiento, la época del allanamiento, ella misma lo ha dicho, y también ha sido confirmado por don Jorge Andrés Lusinger, trabajando también con Rodolfo Lusinger. Tengo entendido que es primo del occiso señor Werner Lusinger, que paz descanse. Y eso hasta 2015, 2 años después del atentado, seguía trabajando. Una persona cercana a los Lusinger. Incluso don Jorge Andrés decía que él iba a la casa de ellos cuando era joven, a caballo, creo que en moto también. Don Bernie y doña Vivian, más de una oportunidad en la casa de la Machi. Hablemos de la Machi Francisca ahora. Don Bernie y doña Vivian, en más de una oportunidad en la casa de la Machi Francisca, asisten a ceremonias mapuche que por protocolo se debe asistir por invitación. No puede ir cualquier persona. Se debe asistir por invitación. El rehue, el madero que constituye un rehue, en alguna oportunidad lo proporcionó don Rodolfo Lusinger. Don Jorge Andrés también de alguna manera lo confirma. Dice que no le consta, pero que no le extraña que... Dijo, no me extrañaría. Dijo algo así como sería probable que fuera así. Con esos antecedentes, bueno, primero hay que preguntarse a quién se le va a ocurrir hacer una reunión para atentar contra los Lusinger en la casa precisamente de gente que es muy cercana a los Lusinger. Obviamente que es absurdo. Sería un muy mal lugar para hacer esa reunión. Nadie haría una reunión en ese lugar, sabiendo que hay esa cercanía. Y obviamente que no habría sido permitido ni por doña Juana ni por la Machi Francisca una cosa así, por ningún motivo. No hay ninguna animadversión con los señores Lusinger, ninguna. Nada que haya salido en este juicio que fuera un motivo para siquiera querer perjudicarlos. Mucho menos atentar contra ellos y matarlos. El único conflicto que ha tenido la Machi Francisca es con otro vecino, con el señor Taladriz, problema que terminó en los tribunales de justicia. Y que, al contrario de lo que ha pasado con Cipolcar, el señor Taladriz le da una dimensión de un conflicto judicial. Para él fue un conflicto judicial coincidente con la prueba de la defensa. La Machi Francisca, su señoría, siempre recurre a los cauces institucionales. Tribunales de justicia, representantes de la iglesia, y vamos a estar sacando reuniones, funcionarios de gobierno, funcionarios del gobierno de este gobierno y del gobierno anterior, ella pensando en el bienestar de su gente. También lo hemos visto en este juicio, recurriendo al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Vale decir, la Machi Francisca nada tiene que ver con hechos de violencia. No le interesa la violencia. Todo lo contrario, le interesa la paz. La Machi Francisca no tiene ninguna participación en la muerte del matrimonio Lusinger-Macay. Solicito a su señoría que se dicte sentencia absolutoria. Muchas gracias. Bien, defensor de la Machi Francisca Linconado. Escucharemos ahora otro alegato de clausura. No sé si hay algún orden. Bien. Don Humberto Serri, entonces, le damos su tiempo. Defensor de don José Manuel Peralino Huinca. No sé si quiere ordenar ideas, porque a veces...
Perfecto. Bien. Magistrados, lo que se inicia mal, indefectiblemente termina mal. Fueron las palabras de mi alegato de apertura y ahora, en esta etapa procesal, transcurrido ya 2 meses del juicio, creo que fueron las palabras acertadas que elegí y que hoy en día se pueden demostrar. Toda la investigación de esta arista del caso Luxinger, como también indiqué en la apertura, desde sus inicios, es decir, desde que comienza con la interceptación de una llamada en otra causa a la polola de mi defendido, doña Jocelyn Yanca, desde sus inicios hasta sus términos, no ha sido más que una concatenación de, primero, malas prácticas, segundo, malas decisiones, y tercero, como corolario de todo esto, malas conclusiones. Estructuraré mi alegato en base a esos 3 puntos, abordando unos con mayor ahínco y otros con menor tiempo, debido a que otros colegas, entiendo, se referirán a aquello. ¿Por qué malas prácticas? Y aquí lo ligo inmediatamente con la coacción inherente. Porque el actuar de la policía de investigaciones deja mucho que desear. Ya le indicaba desde el inicio de este juicio que este fallo tendría la importancia de poder constituir un manual de cómo no realizar las cosas. Creo que ya más de 400 hojas. Es importante poder entregar esta herramienta para que futuras investigaciones lleguen a buen puerto y no terminemos en juicios extensos en donde básicamente no hay nada debido a estas malas prácticas. ¿Qué es la coacción inherente? La coacción inherente podemos definirla como la obtención de una declaración inculpatoria mediante el uso de apremios ilegítimos, apartándose del recto obrar que esperamos de toda persona, particularmente de un funcionario público, que tiene que apegarse a la probidad propia de cada una de las personas que aquí nos encontramos y que somos funcionarios públicos. No hablo, y permítanme la palabra, de las vulgares torturas, sino que de la evolución de estos anquilosados métodos a términos de hostigamiento, aprovechamiento del desválido, del desprotegido, de aquel que no cuenta con los medios económicos, ni mucho menos cognitivo para hacer frente al poder del Estado reflejado en la policía. Un asedio permanente en que por medio de falsas promesas, de abusos, de amenazas, de supuestos premios, se logra la anulación tal de la voluntad de un individuo que finalmente éste pasa a ser una extensión misma del sujeto coaccionante. Es esto y no otra cosa lo que sucedió con mi defendido don José Manuel Peralino Huinca, una persona que, en palabras del propio doctor Castro, perito de esta defensa, se define como cuñifal en Mapuzungún. ¿Qué quiere decir aquello? Una persona huérfana en el sentido más amplio de la palabra, carente de todo afecto. Esa persona, no otra, esa persona es citada por la Policía de Investigaciones. Nos hemos enterado en juicio que no fue la única persona citada por la Policía de Investigaciones buscando este ardid. Algunos, con un poco más de redes de apoyo, pudieron presentar querellas y pudieron zafar de aquello. Ya se pudo ver en el contrainterrogatorio efectuado por el señor Quesada respecto de personas que fueron citadas y también se le atribuyeron esto. Otros declararon en términos casi iguales a los que se atribuyen a José Manuel Peralino Huinca, pero por razones que desconocemos fueron abandonadas sus líneas investigativas. Por ejemplo, el señor Nahuel Cura. Pues bien, volvamos. La Policía de Investigaciones cita a don José Manuel Peralino Huinca. Y ellos, con su experiencia policial, sus técnicas propias de su quehacer, inmediatamente se dan cuenta que están en presencia de un joven vulnerable, tal como dijo doña Patricia Condemarín, una persona fácilmente impresionable, dúctil a la presión y a las amenazas de causarle un mal. No solo a él,
sino un mal a su entorno más cercano. Me refiero a su familia, su padre, sus hermanos y particularmente a su único afecto, doña Jocelyn Yanca. Es así como mediante estos apremios, los tres policías que van a escuchar durante todos los alegatos, Villegas, Vilches y Leiro. A veces se le suma un cuarto mosquetero, que vendría a ser quien realizó los reconocimientos, más siempre se centra en ellos tres. Es así como obtienen esta declaración, que tiene una estructura, una forma, unas palabras, una concatenación de ideas que jamás, magistrado, pudieron haber salido de la boca de don José Manuel Peralino Winca. Y así llegamos a la etapa en que concurre y empiezan las famosas citaciones. Y aquí, magistrado, ustedes podrán ver que hay dos momentos que se han visto claramente reflejados en juicio y que tienen bastantes factores comunes, por así señalarlo. Una citación, declaración supuesta de mi defendido y le siguen las llamadas telefónicas para mantener este hostigamiento permanente. Vamos con la primera. Ya lo adelanté, a través de escuchas del homicidio del cabo Albornoz se toma conocimiento de una llamada en que José Manuel Peralino Winca hablaba con su pareja, doña Jocelyn Yanca. Y en tono de broma le comenta que por orden de la Machi Francisca tenía que ir a botar una antena al Cerro Rahue. Esa información fue enviada, sale de la causa del sargento Albornoz en Angol y es enviada a los colegas de la VIPE de Temuco, particularmente a quien estaba a cargo, señor Villegas. Lo primero que hay que dejar claro, magistrados, es que por muy obvio que parezca, esta información ingresa a un equipo investigativo que está investigando otro delito, un delito de incendio con resultado de muerte que tenía la calificación o que tiene, a juicio del ente persecutor, la calificación de terrorista. Esas personas reciben la información, esas personas analizan la información, esas personas, a través de conclusiones, determinan citar a José Manuel Peralino Winca. ¿Y por qué valoraron tanto esta información? Por tres factores. Primero, porque se hablaba del Cerro Rahue, donde se cometería un delito. Segundo, porque José Manuel nombraba a la Machi Francisca como quien le daba la orden. ¿Quién era la Machi Francisca en esos momentos? Una persona investigada por el hecho, a quien la habían allanado precisamente el 4 de enero. Así lo señaló Vilches en su declaración. Persona allanada. Y tercero, llama el interés del equipo investigador porque según ellos era un nuevo hilo, una nueva hebra, toda vez que nunca habían escuchado el nombre de José Manuel Peralino Winca. Entonces, en resumen, tenemos una persona que exterioriza un acto, es decir, que exterioriza que va a cometer un delito. El delito se va a cometer en un lugar conocido, que es donde ellos investigan, que es el Cerro Rahue, y que ya ha sido objeto de hechos vandálicos. Y, lo más importante, había sido ordenado por la Machi Francisca Linconado. Esa persona que concurre a una citación sin saber cuál es el motivo por qué lo están llamando todavía, don José Manuel Peralino Winca, hay que hacerse la pregunta, ¿es testigo o es imputado? Y la respuesta, magistrado, creo que es más que clara. Es imputado. Y, magistrado, agrego datos textuales de las declaraciones de este juicio. Señor Vilches, abro comillas, le preguntamos por hechos de violencia ocurridos en la zona, atentados, Fundo Traipo, Fundo Palermo, Granja Lumahue, su relación con la Machi Francisca, ¿qué sabía de una antena que habían botado en el Cerro Rahue? Es decir, magistrados, preguntas que como mínimo tenemos que aceptar que sus respuestas pueden encerrar la confesión de algún tipo de delito, el conocimiento del mismo, el encubrimiento de aquel, como mínimo. Luego, si yo estoy haciendo preguntas que
que como mínimo pueden encerrar esa respuesta, evidentemente tengo que a esa persona advertirle de su derecho a un abogado, derecho a guardar silencio, del ilícito que estoy investigando y de las consecuencias nefastas que pudieran ocurrir si llegase a declarar sobre participación en algún ilícito. Es más, cito a el señor Villegas contra interrogatorio del colega Mario Quesada. Y él dice, la causa desde el 4 de enero, debemos entender del 2013, fue calificada como conducta terrorista con resultado de muerte. Es decir, magistrado, no solo se le estaba preguntando por delitos comunes, se le estaba preguntando directamente por una investigación con carácter de terrorista. Artículo 7 del Código Procesal Penal, magistrado. La institución de imputado con todos los derechos que aquello conlleva es válida desde la primera actuación que se dirige en contra del imputado, la primera actuación del procedimiento. Si le estamos haciendo consultas sobre delitos, evidentemente estamos dirigiendo el procedimiento en su contra. Luego, debemos advertirle de todos estos derechos que ya he señalado. Ellos dicen que no, que espontáneamente él empezó a hablar sobre este hecho. Espontáneamente tuvieron la suerte de que citan a una persona por una llamada telefónica interceptada en otra investigación y justo esa persona habla de unos delitos. Y con más suerte aún, de los millones de delitos que pueden ocurrir en este país, justo habla del delito que ellos investigan. Y claro, se ganaron el quino 2 veces con esta citación. Tan importante le fue esta revelación espontánea que, contrario a lo que comúnmente se hace, es decir, empadronar a un testigo como nos vinieron a enseñar en juicio, tomarle quizá una declaración de ellos mismos, porque es testigo a juicio de ellos, no, deciden llamar al fiscal jefe que dirige la investigación para contarles que tienen este dato. Esa es la importancia, magistrado, y eso nos denota que efectivamente estamos ante un imputado. Un fiscal que al responder le da tanta importancia a esta información que, como no podía asistir, arbitra los medios para que concurra otro fiscal de confianza. Es decir, no dice tómenle declaración mediante delegación de este fiscal. No. Espérenme un poco, voy a ver cómo puede ir otro fiscal. Esa es la situación en la que estábamos, esa es la situación en donde José Manuel Peralino era imputado y por ende su declaración fue tomada con infracción abierta al estatuto que lo amparaba. Máxime cuando participó en una reunión que se le había dado el carácter de terrorista. Por ende, se podría hablar de que estaba en una reunión donde se estaba conspirando para cometer un delito. Artículo 8. Una persona puede desistirse, sí, pero el inciso final señala claramente, con tal que denuncie a la autoridad pública el plan y sus circunstancias. Evidentemente antes que se lleve a cabo. No 10 meses después en esta calidad de supuesto testigo. Ahora bien, pasó la declaración. No se hizo prácticamente nada en todo este tiempo, pero Vilches y ahora Leiro, porque el señor Villegas ya no estaba, querían buscar por segunda vez a José Manuel Peralino Huinca. Pero la pregunta es, ¿por qué querían abordar nuevamente a José Manuel Peralino Huinca? Y la respuesta no la digo yo, sino que pasó a citar tanto al señor Vilches como al señor Leiro, cada uno en sus declaraciones. Señor Vilches, abro comillas, era imposible que una persona que participó en este tipo de reunión se haya arrestado del ilícito. Es decir, su olfato policial indicaba que era imposible que una persona que conspira para un delito terrorista se vaya sin más y no participe del ilícito. Eso, magistrado, asentemos que es algo que ellos pensaban antes de la segunda declaración. Muy importante. ¿Qué dice Leiro? Abro comillas. Nos llamó la atención que una persona que dice que participó en una reunión de planificación y coordinación de un ataque incendiario, luego se retiró sin participar. Es decir, lo mismo con distintas palabras.
Eso les llamó la atención desde un principio como policías que están investigando. Entonces, si les llama la atención que una persona que dice haber estado presente en una reunión donde se conspira para cometer un delito terrorista, a juicio del ente persecutor que está investigando, Ministerio Público, si les llamó la atención, ¿cómo podemos llamar eso en términos más simples? Era sospechoso, magistrado. Así de simple. Era una persona sospechosa. Dejemos un rato de lado esta situación. Sigamos cómo termina esta primera declaración. Terminada esta declaración, magistrado, para conectarlo con lo que es la coacción inherente, surgen los primeros antecedentes objetivos que nos permiten ir armando o señalando cómo aparece la coacción inherente. Los investigadores, particularmente el señor Villegas, a cargo de la investigación en ese momento, excediendo sus atribuciones y sin orden alguna de un fiscal, intercambian números telefónicos con José Manuel Peralino Huinca, con la intención clara de mantener contacto, como se deduce de hechos posteriores que ya analizaremos, con la intención clara de generar confianza con él mismo. Confianza con él mismo. Pero ¿qué sucede con este número que entrega José Manuel Peralino? El número era falso. El número era falso. ¿Cuál es la señal inequívoca cuando una persona entrega un número falso? Magistrado, pudiera parecer mundano el ejemplo ante los hechos que estamos investigando. Pero si una persona concurre en la noche a un local a divertirse y se acerca a otra persona con claras intenciones de poder entablar una conversación y quizá poder concretar algo más amoroso con esa persona. ¿Puede bailar un rato con esa persona? Sí, quizás. Pero finalmente en algún momento le pide el número telefónico. Yo me acuso, alguna vez lo hice. Y también, magistrado, me debo acusar de que alguna vez llamé a ese número y era falso. Intenté buscar otro número para llamar a esa persona. Lo cierto es que no, magistrado, porque la señal es inequívoca. Si me entregan un número falso, lamentablemente se trata de una persona que, ante el hostigamiento, entregó el número para que la dejaran de molestar, pero evidentemente no quiere mantener contacto alguno. Eso lo entendemos todos, menos Villegas, Vilches y Leiro. Todos lo entendemos, menos ellos. Pero siguen los hostigamientos. ¿Qué hacen ellos? Vuelven a la llamada interceptada a doña Jocelyn Yanca, obtienen el número desde el cual José Manuel Peralino llamó a Jocelyn Yanca y siguen buscando a José Manuel Peralino. Lo dijo el señor Leiro a consulta de este defensor, abro comillas, lo abordaron oficiales de la PDI y éste habría manifestado en todo momento su intención de no tener contacto con personal policial. Es más, el señor Leiro, señalando que evacúa un informe al respecto, sugiere que lo contacte la unidad de víctimas y testigos o que le permitan abordarlo de otra forma porque la persona no quiere contactarlo, no quiere tener contacto ni con ellos ni con el Ministerio Público. Eso también lo señala el señor Villegas. Ahora, ¿por qué cesaron estas búsquedas de José Manuel? ¿Por qué cesaron estos llamados? No fue porque la PDI de motu propio haya querido dejar tranquilo a José Manuel Peralino, es decir, haya querido cesar esta coacción inherente. No, lo dicen los informes y lo señaló el señor Leiro. Dejaron de tener contacto con él porque constataron que se había ido al norte a trabajar o que se encontraba en la zona de Malleco donde su pareja. Por esa forma, porque se les escabullía, porque se escondía de ellos ante la presión, es que en definitiva lo dejan tranquilo un tiempo. Un tiempo que ya veremos que no es infinito, todo lo contrario, es finito y bastante cercano. Así llegamos a la segunda declaración. Mismo tópico, ya lo indiqué. Citación, declaración supuesta y ya vamos a ver las llamadas telefónicas.
Se recibe una instrucción particular, y en esto la defensa fue bastante majadero cuando debió interrogar o contrainterrogar más bien a los detectives. La instrucción era precisa: ubicar y tomar declaración a José Manuel Peralino Huinca previa coordinación con este fiscal. Esa era la instrucción, punto 2 de la instrucción entregada. ¿Se decía que tenían que ganarse la confianza del mismo? No se decía en ningún lado. ¿Se decía que tenían que acercarse poco a poco para generar algún vínculo? No se decía en ningún lado. Pero, ¿qué deciden hacer los detectives? Y vuelvo a citar para ser más preciso en lo que estoy señalando. Señor Vilches, abro comillas, decidimos acercarnos nuevamente a José Manuel Peralino Huinca, quien poco a poco fue confiando, y así, en cumplimiento de la orden de investigar, lo citamos. Señor Leiro, abro comillas, la idea era retomar el vínculo, recobrar confianza que había comprometido con Villegas. Es decir, reconocen que hay una confianza anterior, un vínculo que se había perdido, no por voluntad de ellos, y la idea era retomarlo. Vilches indica, agregando, la confianza se había ganado en la primera declaración, luego se perdió con Villegas, después la quisimos recuperar. Todo esto al margen de las instrucciones que le daba el Ministerio Público. ¿Cómo pretenden hacernos creer que se genera esta confianza? A través de un encuentro fortuito, en un camino público, cuando José Manuel Peralino se desplazaba en bicicleta. Según los detectives que querían ganarse la confianza, esta les cayó del cielo. Tercera vez que se ganan el quino. ¿Cuánto duró? 5 minutos esa conversación. Y en 5 minutos nos pretenden hacer creer que se ganaron nuevamente la confianza de José Manuel Peralino. Y aquí parafraseo lo que señalaba mi colega Mario Quesada en el juicio anterior. ¿Qué quieren decir? Que en el primer minuto me gano un poco la confianza, 2-3 minutos otro poco, y al 5.º minuto ya somos amigos. ¿Eso nos pretenden hacer creer, magistrado? Lo cierto es que es evidente que entre medio hay otros actos de hostigamiento, de búsqueda de ganarse la confianza. No los tenemos en forma objetiva, porque nadie quiere dejar rastro de una coacción inherente. Pero sí, a través de lo que podemos obtener, podemos inferir que entre medio sí lo hubo. Porque en 5 minutos nadie se gana la confianza como pretenden señalar ellos que se la ganaron. Llegamos a la segunda declaración. Esta nos dicen que se tomó en calidad de imputado. Y por ende, nos quieren decir, por lo menos esta es válida. Sostengo que no, magistrado. Por 3 motivos independientes cada uno del otro. Primero, el fruto del árbol envenenado. La única forma en que podemos llegar a una segunda declaración es a través del análisis de la supuesta primera declaración, que tiene un vicio de ilegalidad, toda vez que fue tomada en calidad de testigo, cuando, ya he dejado bastante claro, se debió haber tomado en calidad de imputado. No hay un hecho fortuito que nos lleve a la segunda declaración. Son las mismas personas, el señor Vilches de hecho se repite el plato, son las mismas personas que lo buscan, lo persiguen, lo hostigan, se ganan su confianza y lo citan nuevamente para, en palabras de ellos, complementar la primera declaración. Luego, si hablamos de complementar, evidentemente hay una conexión con la primera declaración y por ende cae dentro de la teoría del fruto del árbol envenenado. Segundo elemento que nos permite sostener que es una declaración ilegal, pese a que se aparezca firmando algo donde dice que declara como imputado. No olvidemos, magistrado, y contextualizo, que cuando José Manuel Peralino arriba a las dependencias de la PDI para esta segunda declaración, quienes concurren primeros son el señor Vilches y el señor Leiro. Denante les dije
que cuando ellos hablaban de que era sospechoso que una persona que participa en una reunión se retire sin participar del delito, les dije, eso lo voy a ocupar después. Ahora es cuando uno tiene que hacer el análisis. Si ellos desde la primera declaración les parecía sospechoso, no le era creíble, era ilógico que una persona que participa de una conspiración luego se retire sin participar del delito, pues bien, lo tenían como sospechoso, es decir, lo tenían como imputado. Luego, cuando arriban al cuartel de la Policía de Investigaciones y comienzan esta conversación con José Manuel Peralino, todavía no han llegado los fiscales, cuando ellos conversan con José Manuel Peralino y supuestamente de esa conversación, y ellos utilizan la palabra conversación, José Manuel Peralino les habría dicho, quiero contar la verdad, yo participé en esto, y ahí deciden llamar al Ministerio Público. Pues bien, toda esa conversación debió haber sido precedida de una lectura de derechos, de una información de que sospechaban que él no solo había participado en una reunión, sino que había concurrido a la granja Lumahue a consumar lo pactado en la reunión. Una lectura de derecho que implicase señalarle que por ende es imputado, que tiene derecho a un abogado, que tiene derecho a guardar silencio. Eso no ocurrió porque nos señalaron y nos reafirmaron que la única lectura de derechos se produce recién cuando ellos entran como testigos a la sala a una declaración que toman los fiscales. Es decir, nuevamente, la génesis de esta segunda declaración carece de lectura de derechos previa y por ende se envuelve en un vicio de ilegalidad. ¿Qué pasó? Recapitulemos mejor. Hablan ellos, José Manuel Peralino le dice que quiere declarar algo, llaman a los fiscales. Los fiscales llegan y le dicen a los funcionarios de la PDI, salgan, queremos hablar a solas con José Manuel. Sabemos que ahí tampoco hay lectura de derecho. Repito la misma fórmula anterior. Pero, ¿qué conversaron en esos 15 minutos los fiscales con José Manuel Peralino? Porque hasta el día de hoy, magistrado, nada sabemos de lo que se conversó en esos 15 minutos. Luego, hay una infracción flagrante al deber de registro, 227 y 228 del Código Procesal Penal. Y la única consecuencia a la infracción al deber del registro es la ilegalidad de la actuación y de lo que él derive. Por ende, es ilegal esa actuación que motiva la toma de una supuesta declaración y por ende, nuevamente, tenemos que esta declaración no puede ser utilizada. Es por esto, magistrado, que en resumen solicitamos valoración negativa de la prueba que nace y deriva de estas supuestas declaraciones atribuidas a José Manuel Peralino Huinca. Tanto la del 2013, por los motivos ya expresados, como la del 2015, por estos tres motivos independientes, cada uno por sí solos. Para ir cerrando, magistrado, el ciclo de estas declaraciones, se les señalé que posterior a cada declaración venía lo que es la llamada telefónica o la coacción inherente. ¿Y qué es lo que pasa cuando termina esta segunda supuesta declaración de José Manuel Peralino, que solamente podemos llegar a decir que la firmó? Primero, tratan de mostrarse como amigos de José Manuel Peralino. ¿Y cómo lo hacen? Infringiendo la probidad que tiene que regir a cada funcionario público. El señor Leiro, como si nada, agarra una agenda y saca una hoja. El señor Vilche escribe en la hoja una mentira, una falsedad. Ahora tengo todo el derecho a decirlo porque es mi alegato de clausura. Una falsedad, magistrado. ¿Qué indica? Que supuestamente a José Manuel Peralino lo habrían citado como testigo de un accidente ocurrido en un bus rural que se desplazaba desde la zona de Temuco hacia la zona de Coyipulli, Ercilla. Eso es una mentira. Que un funcionario público se preste para una mentira es algo grave. Porque pone en tela de juicio no solo a su institución, sino que a todos quienes somos funcionarios públicos. Y eso es algo que por lo menos yo no tolero, magistrado. Ahora bien, se entrega esta mentira. ¿Para qué? Solo para mostrarse como el amigo íntimo de José
Manuel Peralino. Acto seguido, el señor Vilche, que rápidamente aprende de sus superiores, le pide que intercambien números telefónicos. José Manuel Peralino le entrega el número a el señor Vilches y con esto queda fraguado el contacto. El propio señor Vilches nos reconoce, magistrado, en un periodo de un mes, llamó 47 veces a José Manuel Peralino Winca. Llamadas que en muchos casos exceden los 10 minutos. Inclusive una llamada supera los 15 minutos de conversación. Esa es la forma en que trabaja la Policía de Investigaciones esta causa. Y lo circunscribo a esta causa porque tampoco la idea es generalizar respecto de todos los funcionarios de esa institución. Finalmente, magistrado, terminando el ciclo de coacción inherente, llega el día de la detención. Estamos hablando de marzo del año 2016, en donde la PDI finalmente, en las caras de Vilche y Leiro, muestra su verdadera faceta. Querían una tercera declaración, no la judicial, sino que querían que firmara un tercer papel para poder nuevamente complementar las declaraciones anteriores, y ante la negativa de José Manuel, exceden la coacción en el solo hecho de amistad, ganarse confianza, quizá amenazar con la muerte de algún pariente, y derechamente le causan heridas en sus muñecas. Video acompañado por esta defensa, en donde se aprecia que el día del control de la detención, José Manuel Peralino tiene evidentes heridas que no podemos decir que son propias de una detención, porque la mayoría de los imputados jamás llegan con ese tipo de lesiones en su muñeca. Eso es la coacción inherente. Magistrado, me permito una breve historia que me parece que tiene mucho de similitud con el caso que estamos viendo el día de hoy. Y para eso lo llevo a los años 60, 1960, esa década, en los Estados Unidos de América. Dos funcionarios policiales, de apellido Cooley y Young, estadounidenses o americanos, como dirían ellos, que no son parte de ninguna minoría étnica en su país, insisto, Cooley y Young, están investigando un crimen bastante grave, la violación de una ciudadana estadounidense. No tienen muchas pruebas, más bien no tienen nada. Solamente que esta ciudadana estadounidense les dijo que el autor de la violación tenía rasgos latinos, es decir, más bien mexicano, es decir, era una persona de una minoría étnica de ese sector. Toman a un sujeto mexicano, lo llevan a una sala de 3x3, muy parecida a la que nos señalaba el señor Grimaldi, y lo empiezan a interrogar y a hostigar respecto a si él cometió o no la violación respecto a esta ciudadana estadounidense. Pasan las horas, empieza el cansancio, empiezan las mentiras, le dicen que ya fue reconocido, lo cual era falso, y finalmente logran obtener una confesión de esta persona, sin abogado, en donde señala haber violado a la víctima. El caso se va a juicio y la defensa la asume un señor de apellido Moore y el fiscal el señor Turoff. Me permito reproducir, en español claramente, lo que señala el señor Moore en su alegato de clausura ante las evidentes infracciones que ya en los años 60 él señalaba se habían cometido en contra del ciudadano mexicano. Y lanzó la bola el señor Moore. Dijo, no hay problema. Señaló el señor Moore, cuando dos oficiales meten a un chico mexicano a una habitación, lo interrogan y no le dicen si tiene algún derecho, ¿pueden creer ustedes que esto es justo?
Esa fue su pregunta hacia el público, hacia el jurado. La respuesta del fiscal, propia de su indignación, fue la siguiente. El defensor sabe que no es necesario que los policías informen a los sospechosos sobre sus derechos. No hubieran obtenido la confesión si ese fuera un requisito. No hubieran podido testificar si este fuera un requisito. Es decir, avalaba la conducta de estos policías estadounidenses. Esa pequeña bola de nieve que lanzó el señor Moore, empezó a adquirir fuerza en los años 60, avanzó y llegó como una gran bola de nieve a los cimientos de lo que es la legislación procesal, no solo estadounidense, sino que occidental, magistrado. El señor de apellido mexicano era el señor Miranda. Y el caso, magistrado, se constituyó en la jurisprudencia de Miranda versus Arizona. Primera jurisprudencia, magistrado, que empieza a reconocer la aplicación de la quinta enmienda, la sexta enmienda y la 11ª enmienda. Particularmente la sexta enmienda de los Estados Unidos de América, que dicen lugar al debido proceso, al derecho a un abogado, a un interrogatorio justo y no hostigamiento. Eso ocurrió, magistrado, a una persona de una minoría étnica. El caso es bastante similar con este, magistrado. Cambiamos los apellidos Cooley Young por Vilches y Leiro y cambiamos a Miranda, la minoría étnica, por Peralino. Con eso, magistrado, llegamos al mismo resultado. Voy a pasar a la segunda parte de mi alegato, magistrado, y hablaba primero de malas prácticas, la investigación. Y ahora, magistrado, derechamente están las malas decisiones. Ahora del Ministerio Público. Es una breve etapa, magistrado, breve porque tengo entendido que otros colegas se extenderán sobre ella, pero decidora, porque esta decisión motivada por adscribir a la tesis de las supuestas confesiones de José Manuel Peralino, llevó al Ministerio Público a cerrar todas y cada una de las líneas investigativas a la espera de nuevos antecedentes. Eso nos cuentan el día de hoy, que están esperando nuevos antecedentes. Pero, magistrado, aquí derechamente lo que hay es un abandono de cada una de las líneas investigativas, sin razón lógica alguna. Ya se extendió mi colega, el señor López, respecto a la línea investigativa de la señora Carmen Trangol. La importancia, magistrado, de otras líneas investigativas, solo la nombraré, pero desde el alegato de apertura lo he indicado, magistrado. La línea investigativa del señor Ortiz Arévalo, el cuñado del Machi Celestino. ¿Cuál es la razón lógica por la cual se descarta? ¿Cuál es la razón lógica, magistrado? Porque su pareja dijeron que él en realidad había salido a las 10 y no había compartido con el señor Ortiz Arévalo. Nada más. Ya ahondará en aquello, tengo entendido, otros colegas magistrados. Pero ahí vamos viendo la importancia de cómo, por tomar una mala decisión, me caso, abrazo la tesis, o más bien la arista del señor Peralino, y dejo de lado una serie de investigaciones que claramente podían llevar a buenos frutos, donde habían claros indicios, donde encontramos dudas más que razonables, magistrado. Pasamos al tercer punto, que yo denominé las malas conclusiones. Antes de ello, magistrado, brevemente me referiré a la prueba de descargo de este defensor. Alguna, evidentemente, ya analizada y, por ende, seré breve en algunos puntos. Primero, peritajes no presentados por el Ministerio Público con el afán evidente de no ensuciar, de que no quede patente de que su línea investigativa no lleva a ningún lado. Primero, huello gráfico de doña Rina Sandoval. Descubre 2 huellas útiles. El Ministerio Público nos dice